Buenos días a todos, todas y todes. Les doy la bienvenida al cuarto panel de Memorites, Memoria Cultural y Activismo LGBTQ. Este es eh, los seminarios están organizados por la Universidad de Utrecht y la Universidad de Buenos Aires. Y aquí con el supervisor del proyecto Memorize, el profesor Emilio Krenzel. Memorize, que es un proyecto de la Unión Europea, que es una colaboración entre estas dos universidades, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Utrecht, y los seminarios se tienen en colaboración con el proyecto Recordar el Activismo, eh, coordinado por la profesora Anne Rigney de la Universidad de Utrecht. Le doy la usual advertencia general. Vamos a grabar el encuentro y vamos a subirlo a YouTube. Entonces, quien no quiere salir en la grabación, obviamente puede apagar su cámara. Y como le decía, esto es el cuarto panel de la serie. Empezamos, para dar más o menos la trayectoria, empezamos con Elizabeth Schelin y Barbara Sutton a final de marzo, con un panel sobre género, memoria y activismo. Seguimos con el 9, el 9 de abril con Nicolás Cuello, Mariano López, Cecilia Sosa y Martín Sicari, con un panel sobre cómo los activistas de la diversidad sexual recuerdan y las varias prácticas de recuerdos y también de protesta en el activismo de diversidad sexual. La semana pasada, con Natalia Milanesio y Josefina Fernández, hablamos, y Débora D'Antonio, hablamos del papel del activismo de la diversidad sexual en la transición a la democracia en Argentina. Y hoy justamente hablamos de archivo de la diversidad sexual, de construir los archivos de la diversidad sexual y del activismo de la diversidad sexual. Lo hacemos con cuatro destacadísimas panelistas que trabajan sobre este tema como archivistas, activistas y estudiosos también del tema. Lo hacemos, bueno, considerando también el archivismo como también parte del activismo y los archivos, y aquí cito Regina Kunzel, los archivos que no son meros repositorios de documentos, sino que son en sí mismos agentes históricos organizados en torno a las lógicas tácitas de inclusión y exclusión, con el poder de exaltar ciertas historias, experiencias y eventos y de sepultar otros. Esto es un artículo también de María Luisa Peralta sobre los archivos de los militantes LGBTQ, donde el tema es los archivos como lugar donde se disputa el sentido, el poder de narrar el pasado. Entonces, empiezo dando la palabra y presentando los panelistas de este panel. Empiezo por María Belén Correa, que es activista transexual, directora y fundadora del Archivo de la Memoria Trans. En 1993, María Belén Correa funda con Claudia Pia Baudracco y otras activistas ATA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. En 2004, en su exilio en los Estados Unidos, participa en la fundación de Red LAC Trans, la red latinoamericana y del Caribe.
Entonces, doy la palabra a María Belén Correa, que nos va a hablar del Archivo de Memoria Trans. Hola, bueno, voy a estar compartiendo algunas imágenes como para que puedan estar mientras tanto, mientras les voy contando un poco de lo que es el archivo de la memoria trans, puedan ir viendo algunas fotografías para saber de lo que estamos hablando. Primero lo que tenemos que estar pensando de que en la Argentina y casi todo el mundo, los archivos de las personas trans estaban dentro de lo que eran los archivos policiales, cicatriz, el de la psiquiatría o incluso dentro de los archivos de la morgue, ya que los cuerpos hablan y muchas eran enterradas como NN. Si tenemos que hablar sobre historia, tenemos que estar hablando, por ejemplo, desde la primera trans que llega a Latinoamérica con el barco de Solís. Ahí tenemos que estar, si pensamos hablar de historia, tenemos que pensar que los cabin boy, que la historia los retrata como cabin boy, y sabemos que en la navegación las mujeres estaban prohibidas a los barcos, y el cabin boy era la novia del capitán. Y que precisamente en los libros de historia se sabe de que los cabin boys eran los únicos que sobrevivían a los caníbales de Latinoamérica. Inclusive él cuando viene en el barco de Solís, cuando se llegan a la costa uruguaya, y en la costa uruguaya los reciben los que estaban habitantes y devoran a todos menos a la Pancha o a Francisco del Puerto, como podemos decirle, como está anotado en los libros. Y nadie se puede llegar a explicar el por qué, era muy simple, estaba travestizada, por eso que bajaba, y los caníbales no comían ni mujeres ni niños. Entonces, ¿por qué simple sobrevivían a los caníbales los cabin boy? Era simple, estaban travestizadas. Era una cuestión de poder ver, a rever la historia constantemente. Si estamos hablando sobre la fotografía, tenemos que estar marcándonos dentro del inicio de la fotografía y hasta donde llega lo analógico. Entonces, en el archivo empezó a trabajar desde el 2000 hacia atrás, que incluso los 90 es donde empiezan a surgir las activistas, las visibles, las activistas con banderas, con logos, con organizaciones, pero antes de eso estuvieron las activistas antes del activismo. Podemos hablar de Malva Solís en 1945, donde se arma MUA, Maricas Unidas Argentinas, donde nace el Carrilche, y MUA daba a modo de mutual, porque vos sabías que ibas a estar o dentro en algún momento o fuera en algún momento, y mientras estuviera fuera ibas a poder asistir a quienes estuvieran dentro de devoto, estamos hablando 30, 60, 90, 120 días. Por el hecho de tu condición, ¿no? Eso lo dejó registrado Paco Yamandreu en sus libros, que dejó con la cabeza contra el piso. Fue uno de los libros que más documenta toda esta época del 40 con las violaciones y las persecuciones. Si seguimos viendo la historia, siempre tenemos que estar basándonos de cómo éramos tratadas por la policía y cuáles eran los edictos policiales que nos venían acosando desde durante mucho tiempo. En los 50 nacen, entre 40 y 50 nacen los edictos policiales, que les daba la facultad al policía, comisario o comisaría de tener la facultad de juez y de decidir cuánto tiempo tenías que estar ahí dentro o cuánto tiempo te quedaba o si estabas asentada en el libro o no. El archivo nace a partir del 2012 con la muerte de Claudia Piava Uraco, compañera que funda conmigo el archivo de la memoria trans. En realidad no. Entre las dos teníamos este sueño de poder juntar una fiesta, un cumpleaños, una reunión como veníamos haciendo durante mucho tiempo, y el activismo y la actualidad de que siempre estábamos a llegar a siempre hacía de que siempre se estaba mirando hacia adelante, pero nunca se miraba hacia el pasado de lo que nos habían hecho. Cuando viene la ley de identidad de género, el del 2012, como personas trans consideramos que viene la democracia. Y como toda historia de país, cuando llega la democracia es un parate, como cuando está la línea de tiempo que dice a partir de acá, edad media y edad moderna. Bueno, para nosotros la ley de identidad de género en el 2012 fue el hito que nos marcó como ciudadanos y ciudadanas teniendo una identidad, poder votar en la fila que nos correspondía. Tenemos que olvidarnos que hasta el 2012, hasta el 2011 nosotras votábamos en fila de hombres, nosotras no teníamos asistencia médica, no teníamos identidad, no teníamos documentación, no teníamos acceso al trabajo. Con eso no estoy diciendo que pasaron muchos los cambios en estos 9 años. Y incluso el RENAPER hasta el año pasado nos contó y somos 9.000 personas que hemos hecho el cambio registral, y de esas 9.000 personas
El 1% es mayores de 60 años. El 5% es entre 50 y 59 años. Y después, perdón, el 4%. Y el 14% son entre 40 y 49 años. Eso te marca un genocidio estipulado y muy marcado que fue hecho por el Estado. Si pasamos al video, te puedo mostrar ahora lo que es el archivo trabajando. El archivo de la memoria trans, como dije, nace en el 2012 a raíz de la muerte de Claudia Pia Baudraco. Ahí heredo su colgante, sus cenizas que me da la familia y me da una caja muy grande que ella tenía la particularidad que robaba fotos, o sea que terminabas en la caja de ella quisieras o no. Ella, dentro del momento que empieza a partir del 2010, empieza a trabajar en distintos programas en VIH para hacer las estadísticas, porque hasta ese tiempo no había estadísticas sobre las personas trans, y hace de que empiece a recorrer la Argentina, y ese recorrer Argentina hizo que fuera recolectando fotografías por su pasión y sacando fotos además, aparte de las que robaba. Entonces cuando muere, esa caja enorme con fotos, negativos, postales, documentos, cartas, tarjetas de cuando había estado en Europa, todo eso terminó en mis manos y a partir de ahí lo primero que hice fue una exposición con los originales, la construcción de una líder en un espacio LGTB, en la Defensoría LGTB, y a partir de ahí me empecé a hacer semi conocida dentro del ambiente LGTB, dentro del ambiente familiar, porque hasta nuestro momento el archivo, el cometido era sabernos vivas, que las compañeras pudieran intercambiar las fotos. No teníamos un proyecto a profesionalismo. Hasta que en el 2014 conozco a Cecilia Stalles, una fotógrafa activista que estaba haciendo un trabajo sobre transfemicidios para ir a hacer un trabajo intercambio con Canadá. Le doy un listado de todas las muertes que teníamos de transfemicidios. Elige el caso de Gina Vivanco, una compañera asesinada por la policía en la década del 90. La particularidad que tenía esa familia, que eran 4 hermanas travestis, y ella, si lo quieren buscar, se llama De la misma especie, es un corto que se presentó en Canadá y empezamos a conocernos con Cecilia, a trabajar juntas, y ella al ingresar a este grupo cerrado, secreto de Facebook, empieza a ver la potencialidad que teníamos dentro y me termina convenciendo que teníamos que sacarlo a la luz al archivo y mostrarlo hacia afuera. Así fue que aplicamos al Centro Cultural, perdón, sí, dije bien, al Centro Cultural Conti, que está dentro de la ex-EXMA, un centro de tortura en Argentina, y aplicamos y pudimos tener la sala principal de exposición de fotos y tardamos unos 6 meses en la curación de alrededor de 5.000 imágenes, teníamos hasta ese momento, y se hizo una curación para llevar a una muestra de 500, la muestra se llamó Esta se fue, a esta la mataron, esta murió, que nació ese título de la constante que teníamos la conversación cada vez que veíamos fotos de distintas compañeras o cada vez que llegaba el acervo de alguna compañera. Tuvimos un proceso que empezamos como coleccionistas, después pasamos a ser resguardadoras y protectoras de ese material, y cuando terminamos la exposición de Haroldo Conti, que fue durante 3 meses, habíamos aplicado hace un año y algo a Ibermemoria, imaginándonos que compitiendo con 150 archivos jamás íbamos a poder llegar. Ganamos el proyecto en la cual consistía en capacitación para las compañeras. Lo que están viendo en el video son compañeras mayores de 50 años que están capacitadas, y también las maestras, por supuesto, que están capacitadas dentro de lo que es el arte de la archivística. Empezamos con lugares prestados. Hoy tenemos, gracias al subsidio del FIT, podemos tener un espacio físico, que es lo que están viendo. Pudimos comprar todas las computadoras, escáner, desde el guardapolvo, barbijo. Empezamos a usar barbijos, guardapolvos y guantes mucho antes de la pandemia, protegiéndonos de los ácaros y las distintas procedimientos que lleva la archivística para la limpieza, la protección y inclusive poder parar el proceso de descomposición, ya que las fotos, naturalmente, por el hecho de tocarla con las manos, esa grasitud de las manos hace de que le forme un hongo a la foto y al tiempo
termina arruinándola, ¿no? Ese montón de fotos pegadas que cuando las van a buscar a veces están pegadas, todo eso es gracias a las manos, a la grasitud que dejan las manos, y con el tiempo empezamos a saber sobre esto, sobre, si quieres pasarme el documento, así lo puedo hacer muy rapidito de cómo se trabaja en la parte técnica, de las distintas cuestiones que tuvimos que empezar a trabajar. Para el 17 del mes que viene vamos a lanzar la página, una página con un catálogo abierto. Van a estar 6.000 imágenes catalogadas para que puedan estar al acceso del público. Algo importante que también tenemos es que a partir de este año empezamos a federalizar el grupo. Federalizar, si bien teníamos donaciones de distintas compañeras en las provincias, estamos abriendo oficinas. Hemos ganado dentro del proyecto es armar oficinas como las que tenemos en Buenos Aires. Pasa. Y tenemos abierta Córdoba, está recibiendo los insumos Neuquén, están en tratativa de capacitación Santa Fe y Santiago del Estero, y lo más importante es que tenemos a un compañero, un hombre trans que está trabajando hace 1 año y medio con nosotros en la parte interna del equipo, y los hombres trans están entrando al archivo para empezar a donar sus fotografías para que no solamente esté feminizado el grupo, sino que es la población en su conjunto. Cuando trabajamos con la fotografía tenemos distintos módulos para trabajar y las vamos catalogando y armando un código alfanumérico dentro del código. Entonces eso sería, por ejemplo, la foto, le ponemos el número 1, podemos pasar. Y estos serían los números, los códigos para empezar a dividir cómo empezamos. Entonces, cuando me donan, divido pues qué es lo que tengo. Tengo fotos, documentos, álbumes. Los álbumes los respetamos porque consideramos que si la compañera armó ese álbum de un cierto modo, lo tenemos que tener de esa misma forma. O sea que no los desarmamos a los álbumes. Fotos en negativos, videos, audios y objetos. ¿Pasamos? Distintas opciones que podemos encontrar en los distintos formatos de fotografía, incluso las informaciones que podemos encontrar en la parte de atrás de cada una de las fotos, que me da tiempo, lugar, espacio. ¿Una más? Acá es donde comienza, donde empezamos a hacer la construcción, y esta es de la forma en que nosotras como archivo, bajo las normas mexicanas, hicimos nuestro propio catálogo. Entonces nosotras las fotografías las dividimos en vida cotidiana, cumpleaños, carnaval, exilio. Si seguís, uno más. Infancia, activismo, correspondencia, cartas y postales, retratos hechos por fotógrafos. Show, que todavía está mal escrito. Fiesta, trabajo sexual y mi cuerpo. Que esto sería, por ejemplo, cuando esto entró mucho, esta nueva categoría la ingresamos con los hombres trans, porque dentro de la juventud de los hombres trans tenemos muchas selfies, tenemos mucho registro frente al espejo, tenemos mucho registro del proceso de la armonización, que a la vez lo comparamos con las fotos de las compañeras antes y después de una cirugía. Entonces esa categoría le pusimos mi cuerpo. Entonces se recuerdan los numeritos, entonces un paso más, vamos con esta forma, vamos armando vamos armando el fondo, el código alfanumérico. No, uno para más adelante, ahí. Entonces, ¿cómo empieza la construcción de ese fondo? Entonces, ¿quién me entrega el fondo? El fondo es, por ejemplo, de la Susana. Entonces, el código empezaría con F, L, S, fondo de la Susana. Y después continúo, que es una carta, una foto. Entonces, sigo con la sección 01 al 09. Después la serie, qué tipo de documento es. Después el número de imágenes, ¿cuántas? El número de imágenes son 4 dígitos, para yo saber que no hay fondos de personas que tengan más de 9.999 fotos. Entonces por eso pusimos con 4 dígitos, hasta que nos llegue alguien que tenga muchos más, y ahí lo cambiaríamos. Después tenemos las fotografías que pueden ser simples o compuestas. Ejemplo, si nos llega un rollo completo, un rollo de 24 de 36, eso lo llamamos compuesta, que son esa situación. Y después simples son fotos sueltas que tenemos. Pasamos. Uno más. Y esto nos quedaría al final, por ejemplo, esta foto. Este sería el código alfanumérico con el cual registramos tanto en la fotografía como en el libro. Y el ejemplo sería por esto. Este es el fondo de Rosario la Uruguaya. Es una fotografía de papel. Pertenece a la vida cotidiana y como es la primera, 0001. Uno más.
Y si esta foto en la parte de atrás estuviera escrita, le agregamos la R de reversa y se agrega la información, se le saca una fotografía en la parte de escaneada y se ingresan juntas, pero no son compuestas, sino es la misma foto. Uno más. Y bueno, este es otro ejemplo, por ejemplo, sería lo mismo para correspondencia, lo que cambia, ¿no es cierto? Entonces, así se van formando cada uno y en la página van a encontrar las 6.000 imágenes catalogadas de esta forma. Tenemos uno más. Y estos son los distintos metadatos de creación y de forma, después inclusive de contenido, que le vamos llenando a cada uno de los campos que vamos llenando de cada una de las fotografías. Son alrededor de 30 campos que se llenan por el estado de conservación, el color, la medida, si es formato de vidrio, si es negativo, toda la información tanto de la creación como forma y la que sigue en el contenido. Quiénes están, quién sacó la foto, la fecha, todo lo que me pueda llegar a servir en cuanto a quien esté haciendo una investigación y toda esta información se la ponemos a esta foto. Uno más. Estos son algunos de los lugares en los cuales estuvimos exponiendo. Desde el Museo de la Reina Sofía de Madrid, estuvimos en Colombia. Antes de la pandemia estuvimos exponiendo en el centro, en el Expocentro de Fotografía de Montevideo, que cuando volvimos de Uruguay la pandemia nos cerró la puerta en la espalda. O sea que fue nuestra última exposición física, después el resto empezaron a ser virtuales. Dentro de la virtualidad expusimos estamos exponiendo en este momento en el Centro Cultural Kirchner, está a punto de salir 4 capítulos dentro del canal Encuentro para el mes que viene, y bueno, y seguimos trabajando. No sé cuántos minutos me quedan, pero cabe destacar que toda la ayuda que hemos tenido hasta ahora, salvo mecenazgo, que mecenazgo te aprueban el mecenazgo, pero después vos tenés que conseguir quien te done el dinero, que es de Capital Federal. Después el resto, todos los grupos todas las ayudas financieras que hemos tenido han sido del extranjero. Tanto desde Nueva York, Berlín, y Nueva York, de vuelta. Fueron los últimos. Y México, que México es de Ibermemoria, el primero que es, pero es la unión de los centros, de los ministerios culturales de toda Latinoamérica. Eso es Ibermemoria. Así que salió de México, pero fue una votación de todos los ministerios para poder ganar. Creo que es un paneo general como para poder decir en cuanto a la historia de las personas trans. Hay mucho más para contar, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Dentro de las activistas, para poder comenzar el inicio de las activistas, tendría que nombrar a Karina Urbina, Patricia Gauna, Kenny de Micheli, Sandy González, Loana Berkins, Nadie Chazú, que fueron Marlene Guayar, que fuimos una de las que empezamos al inicio de esos en los 90, cuando empezamos con las primeras marchas, cuando empezamos a hacer las primeras defensas. En el 96 el primer encuentro nacional, que yo para mí considero que es el nacimiento del movimiento LGTB. Hasta ese momento las lesbianas no se trataban con las travestis no se juntaban con los gays, algunos gays querían a las travestis, otros gays no. Entonces, hasta ese momento esa era también la lucha que teníamos dentro del activismo, un activismo totalmente separatista, y creo que a partir de Rosario del 96 fue la unión del activismo LGTB. Con todas sus virtudes y sus defectos, pero a partir de ese 96 tenemos que contar que si en el año 96 nos organizamos como movimiento LGTB y para el 98 ya habíamos volteado los edictos policiales y para el 2010 ya teníamos matrimonio igualitario, no fue tan fuerte, no fue tan floja esa lucha y todo ese grupo que nació en ese momento. Muchísimas gracias. Olvidé decir que antes vamos a tener todos los panelistas y al final vamos a abrir a las preguntas del público. Entonces vamos a discutir después, a debatir después de las presentaciones. Y ahora introduzco a Laura Fernández Cordero,
que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, responsable del área académica del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, donde coordina el programa Sexo y Revolución, Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas. Es autora del libro Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual, siglo XXI Editores, y es coautora de Vidas en Lucha, Conversaciones, Judy Butler, Virginia Cano y Laura Fernández Cordero, Katz Editores 2019. La palabra a Laura. Bueno, hola, muchas gracias por esta invitación, Daniel, Emilio, y un gusto estar en este panel, bueno, con Marcelo como compañeros, pero con María Belén, con Potencia, con Gaby, así que, bueno, primero eso, un agradecimiento y salud y paciencia para todo el mundo. Voy a contarles un poco la experiencia de construcción de una parte del archivo del CEDINSI. No sé, Daniel, si querés pasar la primera, que es un centro de investigación, centro de documentación e investigación de la cultura de izquierdas. Este centro tiene un convenio con la Universidad de San Martín y tiene ya 23 años, pero es una asociación civil sin fines de lucro autónoma. Tiene una sede en Flores y en esos 23 años de construcción de otro tipo de archivos, los archivos relacionados con las izquierdas, en sentido muy amplio, con los movimientos emancipatorios, con papeles y memorias que no eran de aprecio para los archivos estatales en general, o que estaban dispersos en organizaciones, incluso en las familias que iban perdiendo a sus tíos socialistas, anarquistas, y bueno, en función de adquisiciones de fondos y de donaciones, se fue construyendo un acervo hoy muy enorme, que ya la sede de Flores no alcanza, y entre esos papeles de las izquierdas, por supuesto, estaba todo el quehacer de las izquierdas. Y la relación de las izquierdas en sentido amplio con la revolución sexual, con los todavía activismos muy iniciales, o la intervención de algunas feministas en relación con los socialismos, con los anarquismos, a pesar de no quererse llamarse socialistas, hacía que estos materiales estuvieran siendo parte del archivo desde el inicio. Incluso percibir que la izquierda no es solo una postura ante la vida política, sino ante todo una postura ante la vida en general, hacía que esas bibliotecas tuvieran sus libros sobre sexualidad, sus libros sobre utopía, sus libros sobre corporalidad, naturismo, una serie de temas que nunca quienes conformaron el CEDINSI en sus inicios entendieron como materiales accesorios o materiales, o bueno, relacionados con la vida cotidiana. Y es así como entonces siempre fueron teniendo distintas etiquetas y nombres. En un momento entró una biblioteca importante de una feminista, Alba Petrúngaro, se inicia una biblioteca de mujeres, bueno, nunca con una perspectiva muy dedicada a ese aspecto, pero siempre formando parte. Y es así que en 2015-2016 se acerca Juan Pablo Queiroz, a quien siempre nombro porque es quien nos impulsó a armar algo así, y con la idea de acercar archivos relacionados con lo que luego, conformando un grupo, una colectiva a la que voy a nombrar en breve, decidimos llamar Programa Sexo y Revolución, un condensado de esa frase del FLH, ¿no? de ese movimiento de los años 70, también con vínculos también complejos con las izquierdas, y un nombre largo que trataba de reunir esas memorias, que es Memorias Políticas Feministas y Sexogenéricas. Y de inmediato Juan Pablo no aceptó coordinar porque tiene otra estrategia, él como activista, como guardador, como archivista, y de inmediato me di cuenta que era imposible hacer esto sola, incluso era imposible hacerlo en el marco de la institución, y es así que tras una serie de contactos y encuentros se conformó esta colectiva muy ampliada, como pueden ver ahí los nombres. Bueno, aquí está Marcelo, mismo persona, pero Mabel Bellucci, Virginia Cano, Nicolás Cuello, que participó del encuentro anterior. Cátido Fernando, que luego se fue por otros caminos y también estuvo en el inicio, Lucas, Francisco Fernández, María Luisa Peralta,
Catalina Teresa Chenaga Bacareza, y acá quedó fuera Fernanda Carvajal y Gabriela Mitidieri, que se sumaron el año anterior a la pandemia. Ahora estamos funcionando de manera distinta. Hasta ese momento nos encontrábamos una vez por mes con las preguntas que creo que ahí están condensadas en ese artículo que Daniele mencionaba y que publicamos de María Luisa, con todos los problemas que esto nos iba a traer. ¿Qué pasa con estas memorias dentro de un archivo de izquierda? Sabiendo que las izquierdas tienen una memoria también patriarcal, homofóbica, incluso muy tironeada con los feminismos. O sea que ahí teníamos también una serie de problemas. Las izquierdas no son solo el lugar donde estas luchas tuvieron espacio y tuvieron sus protagonistas, sino también lugares de mucho combate, ¿no?, de estas luchas. Así que se presentaban por un lado todos esos problemas, por otro problemas más bien técnicos, cómo guardar ese material. Ahí la institución tenía mucho para ofrecer, pero quienes se acercaban a participar de la colectiva, en muchos casos, Marcelo nos va a contar eso, eran también personas que fueron guardando esas memorias personales o de las personas que acompañaban esas luchas. Así que cómo construir un archivo se llenaba inmediatamente de problemas, desde cómo construirlo, cómo guardarlo, cómo preservarlo. Bueno, ahí María Belén contaba y mostraba, ¿no?, un poco los procesos técnicos, a procesos más de cuestionamientos políticos, ¿no? De qué manera guardarlos, de qué manera etiquetarlos. Por supuesto, Biblioteca de Mujeres es una de las primeras etiquetas que estalló. De qué manera poder hacer justicia a esas memorias, no volverlas a invisibilizar, y cómo, en otro paso, disponerlas a las consultas. Gran parte de la colectiva estaba preocupada también porque no fuera solo un reservorio. Claramente construir memoria tiene un paso muy importante, que es guardar, rescatar del olvido o de la pérdida material, ¿no? Familias que vacían los departamentos del tío que murió y allí se va una cantidad de material que es desesperante ver cómo se pierde, pero también luego ese reservorio tiene que tener vida. Entonces enseguida la colectiva pensó que este guardar y tenía que ver con hacer charlas, con invitar a las personas que habían producido esos materiales, esas revistas, esos panfletos, habían estado en esas marchas, en esos encuentros, y al mismo tiempo nuevamente hacerlas visibles y disponibles no solo para la investigación o la curiosidad académica, sino también a volver al activismo o volver a esas luchas como una memoria todavía productiva. En esto quizás la institución también tenía algo que aportar, porque lo mismo sucede con las izquierdas, son memorias que la idea del reservorio no es guardarlas y detenerlas o momificarlas, sino nuevamente ponerlas en circulación. Y bueno, como ocurrió en muchos espacios, la pandemia, el encierro, el cierre de la sede, la imposibilidad de encontrarnos, hizo que algo que ya venía encaminado, que era disponer en línea los materiales, se propulsara, se potenciara. Entonces, bueno, ahí, Daniele, si querés pasar, hay unas imágenes de los fondos personales que se fueron constituyendo. Acá les hablaba del de Alba Petrúngaro, pero bueno, lo dejo a Marcelo si quiere ahondar un poco más en eso, y unas diapositivas, es casi tan viejo como Filminas, pero unas pantallas más adelante van a ver el portal América Lee, que es un portal de revistas latinoamericanas como objeto de estudio muy preciado por el centro. Las revistas han sido canales de expresión de las izquierdas muy interesantes, polifónicas, que establecen diálogos con sus lectorados, y lo mismo sucede con las memorias feministas y sexogenéricas. Entonces, dentro de ese portal, nuestro aporte es trabajar con revistas relacionadas con estas memorias, poder construirles un índice, un estudio preliminar, una ficha de presentación para que no sean opacas a quienes no las conocían, y como continuidad de la disponibilidad de estos materiales a la consulta pública, el año pasado tuvimos un subsidio que se llaman Puntos de Cultura,
con el que prometimos y estamos trabajando, lo está coordinando Fran Fernández, una plataforma que va a contener unos 1000 documentos. Empezamos un poco modestamente, porque hay que decir que el subsidio también es modesto, pero con la idea de no solo disponer esos materiales a la consulta, sino también poder trabajar con las personas que, otra vez, sin herramientas académicas, sin herramientas en la investigación, y no quiero sobreestimar, porque a veces personas que trabajan en la investigación tampoco tienen herramientas para abordar fondos personales o archivos. En este sentido, les invito a visitar la página, hay un webinar que prepararon Karina Ianello y Eugenia Sí, parte del equipo del CEDINSI, como para guiar cómo se busca. Parece menor, pero no lo es. Esto que contaba María Belén de las etiquetas, bueno, cada archivo tiene su modo, con qué palabras claves, también los materiales son diversos, no siempre son libros y revistas, sino en estas memorias, tanto las izquierdas como las memorias feministas y sexogenéricas y sus cruces, son muy de aportar afiches, panfletos, volantes, pines, ¿no? Remeras, tenemos una campera, o sea, materiales diversos que también hay que saber buscar, y por supuesto materiales audiovisuales, que no son sencillos de disponer a la consulta pública, porque detrás de todo esto que es tan interesante, bueno, hay presupuestos que son necesarios para mantener un portal, para pagar hosting, para pagar para que ese acervo esté disponible. Como parte del material audiovisual también hay charlas que grabábamos esos encuentros cuando los podíamos hacer en la sala con, por ejemplo, ante una revista, bueno, quiénes habían participado, quiénes la habían hecho, cómo se daba esa dinámica. Eso es un material riquísimo para que de nuevo esos documentos estén vivos, estén disponibles y retroalimenten luchas presentes. Entonces, nuestra idea es esa, ¿no? Una apertura hacia distintas curiosidades, no solo una curiosidad académica, no solo una curiosidad periodística, son las distintas personas que vienen a visitarnos, sino también una curiosidad política, una curiosidad activista, una recuperación de esas memorias en esa clave. Por eso acá estoy haciendo un raconto muy apretado, pero les invitamos a conocer en la página de Facebook del proyecto, programa Sexo y Revolución, el propio catálogo del CEDINSI, donde con distintas palabras claves pueden entrar tanto a los fondos como a los materiales, y bueno, y la esperanza de poder reabrir y seguir trabajando en este sentido de revitalización de los archivos, construcción en el sentido permanente, y por último, creo que algo que a mí me gusta celebrar de la colectiva no solo es la diversidad de identidades, trayectorias, edades, procedencias de quienes lo conforman, a pesar de que somos un centro que está en la ciudad de Buenos Aires, sino también esa condición que María Luisa en su artículo daba cuenta, ¿no? De esas personalidades anfibias, ¿no? De que están un poco entre la construcción del archivo desde la vivencia personal, el guardado amoroso de esos materiales, la conexión íntima con esos materiales, y al mismo tiempo la preocupación por profesionalizarse, por encontrar las herramientas que permitan que ese material se preserve y que ese material se comparta. Así que básicamente esa es nuestra labor por estos momentos, y bueno, no sé si ahora devuelvo la palabra. Muchas gracias, Laura. Creo que Marcelo, que ahora creo que va a retomar también algunos de los elementos de que hablaste. Marcelo Ernesto Ferreira es arquitecto de profesión y activista feminista, defensor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos desde 1987, primero integrando la comunidad homosexual argentina y luego Gays DC. Ha colaborado en varias organizaciones internacionales como Interpride, donde fue el coordinador del programa para América Latina y el Caribe,
y en la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, y coordinación colegiada de la campaña por una Convención Interamericana sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, donde fue coordinador miembro. Actualmente es miembro de Sinergia, Initiative for Human Rights, y de la colectiva asesora de Sexo y Revolución, programa de memorias políticas feministas y sexogenéricas de SEDINSI UNSAM. Es también, oficia también como asesor del Fondo de Mujeres Marrakech. La palabra a Ernesto. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo voy a contar un poco la contracara de lo que contó Laura, o sea, el punto de vista de alguien que desarrolla un archivo en forma personal y busca un lugar y el medio adecuado para que este archivo sea público, de fácil acceso y que sea bien preservado, digamos, ¿no? El archivo que yo he contribuido a desarrollar, entre muchas otras personas, pero que terminé yo siendo el depositario, es básicamente, tiene la base de el archivo institucional, ¿no? La práctica archivista en las organizaciones por las que yo pasé, CHAI, por los derechos civiles, era una práctica habitual que estaba destinada a la preservación de la memoria histórica de la institución. Esto es algo que, por ejemplo, también hacía el Frente de Liberación Homosexual, pero desgraciadamente el Frente, por las circunstancias del proceso y los temores que estos generaron los activistas, destruyó su propio archivo. Lo que queda hoy es el acervo de los archivos personales de integrantes del Frente que han contribuido y han vuelto a reconstruir la historia del Frente en alguna medida. Y esto es en la otra parte del acervo, o sea, yo además de haber heredado el archivo de la CHA hasta el año 97, que fue en el año en que ingresó a nuestra biblioteca el archivo de la CHA, y el archivo de Gays DC, el archivo nuestro, que era en aquel momento llamado la Biblioteca Gay Lésbica, se fue enriqueciendo con aportes de archivos personales y activistas, que a veces también empleaban esta práctica de archivo y en algún momento sentían la necesidad de donarlo a alguna organización que estuviera haciendo esta práctica en forma institucional. Por ejemplo, el archivo de Eduardo Antonetti, que fue un activista de la CHA, encargado básicamente, y de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, encargado de la campaña Stop Racia, y que ha documentado todas las racias en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, en el conurbano, durante los años 89, 90, 91, etc. También el archivo Senarrusa, que desde Jujuy estaba dedicado a la práctica de clipping, ¿no? Esta cosa de recortar recortes de diarios y revistas que hablaran sobre el tema de la homosexualidad y pegarlos y archivarlos en carpetas. Todos esos archivos han ido llegando y después, a lo largo de la trayectoria mía como activista en América Latina y el Caribe, ese archivo se fue enriqueciendo con insumos de situaciones por las que yo pasaba o por cosas materiales que me donaban activistas de distintos países de la región, y fue haciendo un acervo bastante importante, ¿no? En un momento, bueno, yo siempre, como mi archivo tiene esta cosa de origen de archivo institucional, la práctica más de consulta que de preservación, porque por supuesto, frente a las especificaciones técnicas que describió Belén y que son parecidas a las que se utilizan en el SEDINSI. Lo mío era como muy amateur, digamos, esta cosa de encarpetar y guardar. También me planteaba el problema de la consulta del archivo que desde Gays DC abríamos a estudiantes, investigadores, investigadoras, etcétera, y que presentaba determinados desafíos, ¿no? En algún momento me planteé, o sea, que fuera de una institución, como ese archivo que fue institucional, en un momento se convirtió en un archivo personal,
me tuve que plantear cómo seguía funcionando esto como un archivo en la garantización de su preservación, por un lado, y la garantización de compartirlo, ¿no? De que pueda ser accesible, cosa que yo ya no estaba en la capacidad de hacerlo por no pertenecer a una institución que me... Entonces, en algún momento me tuve que plantear qué hacía con este archivo, cómo favorecía, cómo hacía que este archivo tuviera el lugar público que se merecía y con el que había, con el destino que había sido creado. Tuve que considerar varias situaciones. En primer lugar, una organización LGBT surgía como opción, donarlo a organizaciones de activistas, como había sido en el pasado. Cosa que presentaba un desafío que yo conocía muy bien por la práctica en el pasado. O sea, las organizaciones activistas tienen prioridades muy importantes y no siempre la práctica del archivo y la preservación y la conservación del archivo es su primera prioridad. Y esto es algo que para mí era muy importante. Nosotros por eso habíamos sufrido algunas pérdidas importantes del archivo, por no tener ni la capacidad, ni la expertise, ni el cuidado suficiente. La segunda opción era una instancia gubernamental. Pero también, teniendo los beneficios de vivir en un país democrático, tenemos que tener en cuenta que esto presenta idas y vueltas en las políticas públicas, y que no siempre el soporte gubernamental o de una administración gubernamental de un determinado periodo presenta el mismo apoyo y la misma atención a las organizaciones, a las instituciones nacionales que practican el archivo que otras. Hay altibajos y no siempre se puede mantener de una forma tan estable. Por eso, cuando apareció la opción de una institución como el CEDINSI, me pareció la más adecuada, porque tenía la expertise, tenía la capacidad y estaba dedicada exclusivamente a ese tema. Y por eso mi archivo paulatinamente se va transfiriendo al CEDINSI. Digo paulatinamente porque acá viene el otro tema, ¿no? Cómo incide la digitalización en el archivo. Y yo trato de encargarme personalmente, aunque no puedo de todo, de la digitalización de todo el material del archivo, primero para tener acceso, porque en cierta medida también me gusta tener acceso directo a la posibilidad de rescate histórico, para poder compartirlo también. Y también porque creo que, si bien el material físico debe estar en un lugar específico como en el CEDINSI, a mí me gusta compartir el material con otros archivos. Yo he compartido material con Potencia Tortillera, trato de compartir material con el archivo de la memoria trans. Me parece que los vínculos y las relaciones que tienen estos distintos archivos deben poder enriquecerse mutuamente, como de hecho muy bien lo describió Belén. Se enriqueció en su momento nuestro movimiento por estos cruces y por estas relaciones. Entonces la digitalización facilitó sobremanera eso, y sigue facilitando, y es también un recurso importantísimo que el CEDINSI utiliza para facilitar el acceso. Y ahora me gustaría sí mostrar, si podés, la página de América.lle que mencionó Laura, y cómo determinado material de archivo se hace accesible a través de esa página. No sé si estás... ahora sí. Por ejemplo, lo que se publican básicamente son boletines de distintas organizaciones, ¿no? Y solo se hace cuando la colección completa de boletines de esa organización está, o de esa publicación, mejor dicho, está en el acervo del CEDINSI. Pero sobre todo cuando se trata de boletines de instituciones, como por ejemplo si pones el de Vamos a Andar, que es el boletín de la CHA, se vuelve importante porque la organización tenía una práctica, y esto es algo que también se repite en publicaciones como Confidencial o La Hora, de número a número hacer una memoria institucional, un capítulo de memoria institucional
de las acciones, de los sucesos que la organización iba llevando adelante. Por eso yo creo que esto es, o sea, para cualquier investigador que se dedique al recorrido del activismo en Argentina, no puede dejar de consultar estos números, porque tienen información fundamental. Y así lo hacen, por ejemplo, bueno, hablábamos recién antes de empezar con Belén, ¿no? del número próximo de la publicación que están preparando para Moléculas Malucas, que es sobre la Mocha, ¿no? la activista trans. Y realmente el fallecimiento de la Mocha y las actividades que se hicieron a partir de protesta, a partir de su asesinato, están solo documentadas, no están documentadas en un diario, no están documentadas en ningún medio público, solo están documentadas en estas publicaciones. Por ejemplo, hay una en La Hora, da cuenta del fallecimiento de la Mocha, y bueno, NX, que no está todavía en América Lee, porque el volumen de NX es importantísimo, nos cuenta de cómo las protestas se siguieron haciendo después del asesinato de la Mocha. Por eso yo creo que este aporte del CEDINSI para tener acceso a la memoria institucional de las organizaciones se vuelve fundamental. Si bajas un poquito la página, se van a ver los distintos números más abajo, o esta es la ficha técnica, ¿no? de los distintos números con los que se tiene acceso cliqueando cada uno de los números y que relatan un periodo histórico de la memoria institucional en este caso La Hora, y como bien lo dijo Belén, sería de un movimiento que nació con el encuentro de Rosario, y siguió 2 o 3 años más, y bueno, por supuesto, como todos los movimientos, fue creciendo, transformándose en otras cosas. Y por último, bueno, sí me gustaría ir, vos habías ido a la parte de Moléculas Malucas, que es otra vuelta de tuerca a esta práctica del archivo, porque en realidad, bueno, como yo hablaba, los archivos se entrecruzan, se enriquecen mutuamente, y en algún momento la práctica archivista tiene por su lógica de almacenamiento, que muy bien describió Belén, y que también es parecida a la que se usa en el CEDINSI, esta cosa de congelar las situaciones. Pero estas situaciones se encadenan, se entrelazan y cuentan historias. Y cuentan historias que nosotros queremos ayudar a mostrar en Moléculas Malucas. Y si, por ejemplo, accedes a la primera, ¿no? el artículo sobre Karina Urbina, esta activista, vos vas a ver, cliquea creo que la foto, ahí está. Vos vas a poder ver cómo en Moléculas Malucas se utiliza, ¿no? Además de una investigadora, Marce Gutiérrez, que desarrolla el activismo de Karina, pero se apoya en el acervo, en las fotografías, en distintos materiales que provienen de diversos archivos y que provienen de diversas fuentes, ¿no? Por ejemplo, estos clippings son del fondo, en mi fondo en el CEDINSI, las de arriba son de la biblioteca del diario Crónica, más abajo vas a encontrar unos links, más abajo de todo, que tienen que ver con publicaciones que hacían Carinas, que provienen del archivo de Juan Pablo Queiroz, que son la publicación Trasdevi, y al final de todo, por ejemplo, vas a ver un link a un video que también está en el acervo del CEDINSI, que muestra a Karina hablando en el programa de Mariano Grondona. O sea, un poco la idea de Moléculas es dar vida al contenido de los archivos, interrelacionando la capacidad de los archivos y mostrando la historia que esconden estos archivos detrás, ¿no? Un poco ayudar a recuperar la historia desde ese lugar. Bueno, creo que más o menos conté lo que necesitaba. Y cualquier pregunta, aquí estoy, y les agradezco muchísimo poder haber compartido este espacio por supuesto con Gaby, con Laura y con Belén, y te agradezco, Daniele, por
por esta oportunidad de contar sobre mi trabajo, ¿no? Muchas gracias a vos y a ustedes por el tiempo que dedicaste a esto, y dejo la palabra a Gaby Erce, que es integrante del archivo digitalizado del activismo lésbico Potencia Tortillera. Vive en Neuquén, participó de varias organizaciones de activismo lesbofeminista y es traductora y trabaja en formación docente. La palabra a Gaby. Bueno, buenos días a todos. Me sumo al agradecimiento a Daniele por esta invitación, y realmente es una alegría estar compartiendo con Marcelo, con Laura y con Belén este espacio, ¿no? Y esto que está saliendo de la necesidad y la importancia de tejer estas redes y estas tramas que vinculen y que profundicen estos vínculos que de alguna manera ya están establecidos, pero que de hecho es una discusión que venimos teniendo al interior del grupo de Potencia, ¿no? La necesidad de profundizar estos vínculos. Bueno, yo, como decía Daniele, soy parte del equipo de Potencia Tortillera, que es el archivo digitalizado del activismo lésbico en Argentina. El archivo está alojado en un blog, tiene solamente formato digital, y se creó en el año 2011. Este año, en septiembre, estamos cumpliendo los 10 años. En el blog, al día de hoy, contamos con más de 1.300 entradas, que dan cuenta de poco más de 50 años de historia. Nuestra entrada más antigua, que después, si Daniel va mostrando un poco las imágenes, les vamos a comentar un poquito. Bueno, esta es creo que la primera imagen con la que nos encontramos cuando entramos al archivo, o una de las primeras. A ver. Bueno, sigo hablando mientras se acomoda la imagen. Les contaba, el archivo surge en el año 2011 a partir de la iniciativa de 5 activistas, que son María Luisa Peralta, que también es un nombre que ya fue mencionado porque ahora es parte del CEDINSI, Gaba Adelstein, Fabitron, Canela Gabrila y Val Flores, que en ese momento estaban motorizando una serie de encuentros que se llamaron Diálogos Críticos del Activismo Lésbico. Una de las preocupaciones, no la única, pero una de las preocupaciones que tuvieron esos encuentros tenía que ver con el poner a circular memorias y saberes relacionados con el activismo lésbico, que de otro modo quedaban invisibilizados, borrados, minimizados, y que no llegaban a ser parte a tomar estado público, digamos. Entonces, a partir de esas conversaciones internas, muchas y muy intensas, que fueron necesarias para llevar adelante estos diálogos, también surge la iniciativa de poner a disposición todo ese acervo personal que cada una de las iniciadoras tenía en su casa, ¿no? Estas colecciones personales que de alguna manera estaban, como decía Marcelo recién, guardadas, ¿no? en cajas, y que se vio la necesidad en ese momento de la necesidad y la posibilidad también que daba el formato digital de poder ponerlo a circular. Entonces así surge la idea de construir este blog, que es, en principio nace con la digitalización de las colecciones personales de Gaba, de Val, de María Luisa, de Fabitron y de Canela, que forman digamos, el inicio de esta propuesta de archivo. La idea era recuperar la memoria, apropiarnos de nuestra historia colectiva, romper con los silenciamientos y de alguna manera, construir el archivo como un nuevo espacio de activismo y de lucha, para seguir oponiéndonos a los silenciamientos que la heterosexualidad obligatoria le impone a nuestras existencias. Y había como algunas preocupaciones centrales que tenían que ver con el deterioro de estos propios materiales que cada una tenía en su casa,
con que los relatos que estaban disponibles en ese momento, que era un momento muy atravesado, estamos hablando de 2011, era un momento muy atravesado por la discusión legal, acababa de sancionarse la ley de matrimonio igualitario y estaba en discusión la ley de identidad de género, entonces de alguna manera impuesta también desde un lugar que básicamente se centralizaba en Cava, entonces por eso también esta conformación multigeográfica, que es algo que en los distintos grupos que hemos conformado el archivo, porque a lo largo de los 10 años eso se fue moviendo, mutando, armando y desarmando, también tratamos de sostener como para poder darle una mirada lo más real posible a esto que compartimos. Entonces, la idea también era poner a circular otros relatos que se corrieran de este relato más centralizado en Cava, con la discusión política que era como la discusión hegemónica en ese momento, porque entendíamos que ese borramiento, ese silenciamiento de otras miradas, de otras experiencias de activismo también era una pérdida, en el sentido de que se invisibilizaban experiencias que estaban por fuera de ese territorio, se invisibilizaba la creatividad, había siempre como una sensación para las nuevas generaciones de estar comenzando de cero, cuando ya había un largo camino transitado, y entonces nos parece importante poner a disposición todos estos materiales, estas memorias, estas historias, como para que quien se acerque al archivo los tome, los deje, los recree, los cuestione, y bueno, a partir de allí los complejice, haga su propia experiencia, pero que de alguna manera tenga como una historia, el conocimiento de una historia política que se viene escribiendo, y que está a disposición en este blog. Una de las cuestiones que a nosotras nos interesaba justamente era mantener esta idea de la mirada más federal, y en eso distintos grupos, como ya les dije, que conformamos el archivo, siempre estuvieron conformados con gente de distintos lugares, y la definición de que sea el archivo digitalizado del activismo lésbico en Argentina también es necesario mencionarlo, no tiene que ver con una cuestión de nacionalismo ni ningún sentimiento patriótico, sino que tiene que ver con los límites de lo materialmente abarcable, ¿no? Que de todas maneras son límites y fronteras que estamos transgrediendo todo el tiempo, que mutan, que son lábiles, en las que vamos y venimos y que seguirán mutando seguramente. Por ejemplo, este primer posteo, que es el más reciente, es del 9 de abril, es una traducción de Gaba Adelstein, de un texto de una lesbiana de Trinidad Tobago que ahora vive en Canadá, Pedagogías del Cruce. Maravilloso texto, les invitamos a leerlo. Pero bueno, digo esto, la traducción es de Gaba, que la hace desde Cava, pero nos trae las voces también, esta y otras que tenemos en el archivo, de otras formas de experiencia y de resistencia lésbica. Otro ejemplo tiene que ver también con, nosotras tenemos como ciertas fechas que vamos siguiendo, una de ellas por supuesto es el 7 de marzo, que tiene que ver con el recordar el asesinato de la Pepa Gaitán en Córdoba, y en ese seguirlo, por ejemplo, este año, nos encontramos con que en Montevideo se había realizado una actividad por el Día de la Visibilidad Lésbica. Entonces digo, esas fronteras, ¿no?, van como moviéndose y mutando a medida que las experiencias circulan, se recrean y se reimaginan y toman otras formas de acuerdo a los contextos, los momentos, los tiempos y los espacios en que se ponen a circular. Otra cuestión que a nosotras nos interesaba sostener, además de esta mirada más federal y con los límites que esto supone, es la cuestión de la autogestión. Nosotras no tenemos ningún financiamiento
hasta ahora y a lo largo de todos estos años hemos sostenido esta posición más autónoma y más autogestiva, porque entendemos que muchas veces los financiamientos vienen de la mano de algunos condicionamientos y tratamos, mientras sea posible, de seguir sosteniendo esta posición, que el hecho de que sea un archivo digitalizado también lo facilita, porque de hecho los recursos con los que contamos, que son los nuestros propios, son suficientes como para digitar aquellos materiales que vienen en formato papel, digamos, ya sea fotografías, documentos, flyers, volantes, de tiempos quizás de años anteriores, porque en épocas más recientes la mayoría de las experiencias de activismo tienen circulación por las redes sociales y los medios digitales, pero aquello que requiere digitalización, digamos, lo hacemos nosotras con nuestros propios recursos, y hasta ahora sostenemos el blog sin necesidad de contar con ningún financiamiento. Nuestra forma de catalogación tiene que ver, bueno, también ha ido cambiando a lo largo del tiempo, de acuerdo a las distintas necesidades y a lo largo de lo que hemos ido aprendiendo, porque ninguna de nosotras, en ninguno de los grupos de las distintas conformaciones que tuvo el equipo de Potencia Tortillera, teníamos conocimiento de cómo se hace un archivo, entonces fuimos aprendiendo sobre la marcha, y en estos encuentros con otros también. Entonces construimos una forma de catalogación a partir de las posibilidades que nos da el blog, que no son muy amplias. El blog es un formato bastante rígido, pero por ahora nos resulta suficiente, y en este momento esa forma de catalogación también se fue recreando y reformulando a medida que pasó el tiempo y que incorporamos más material y que fueron necesarios hacer como otras clasificaciones. En este momento tenemos como 3 grandes categorías, que son política, producción teórica y producción artística, obviamente sin desconocer que toda producción teórica y toda producción artística también es una producción política, pero bueno, es el formato que hasta ahora nos sirve, y dentro de esas categorías que están dadas por el formato de etiquetas que tiene el blog, tenemos subcategorías que van dando cuenta de las distintas especificidades, digamos, dentro de esa categoría. Por otro lado, también los materiales son fácilmente accesibles por año y por mes, entonces esa es otra forma que se suma al tradicional buscador que tienen todos los blogs. Entonces por palabras clave también se puede acceder a las distintas entradas. Otra cuestión que nos interesa también compartir es que en ese momento, cuando surge el archivo en el 2011, digamos que quienes lo iniciaron lo hicieron prácticamente sin conocimiento de otros antecedentes de archivos lésbicos de estas características. Sí teníamos conocimiento del Lesbian Hair Story Archives en Nueva York, un archivo motorizado, fundado por la activista Joan Nestle en los años 70, que sí tiene la característica de un archivo más convencional, en el sentido de que hay acceso a los objetos, ¿no? Y que no solamente son documentos, fotografías y aquello que solemos ver en los archivos más institucionales, por así decirlo, sino que también hay una multiplicidad de objetos de la vida cotidiana que fueron llegando a partir de donaciones de lesbianas o de familiares de lesbianas, o de gente que conocía a alguien que se había muerto recientemente y cuya familia iba a sacar todo para que se lo lleve la recolección de residuos. Entonces se organizaba toda una red que iba a rescatar esos materiales. Entonces hay una multiplicidad y variedad de elementos. Para nosotras, pensar en la posibilidad de poner a disposición los objetos en un espacio material con los recursos humanos y económicos que eso conllevaba era imposible. Entonces el blog nos da la posibilidad
de que esos recursos, si bien no hay acceso directo a los objetos, sí estén disponibles en cualquier momento, en cualquier horario, obviamente con el requerimiento de una conexión a Internet para tener acceso al blog. Otra cuestión y en ese sentido también, en vinculación con esto que decía antes, hay algo que nos parecía importante también, que tiene que ver con esta concepción de los bienes comunes que trae Silvia Federici, ¿no? En esto de esos bienes que están a disposición de una comunidad. Ella obviamente habla de los bienes materiales, pero también nos parecía que estos recursos simbólicos, ¿no? Y esta posibilidad de inscribirse en una genealogía era necesario también considerarla como un bien común, y también pensar en una posibilidad de esquivar esos cercamientos y esas privatizaciones de las que Federici también habla en vinculación con los bienes materiales, ¿no? Pensábamos también que las memorias y las historias también son susceptibles de ser privatizadas, de ser cercadas, y nos interesaba que el archivo pudiera dar cuenta de la multiplicidad de historias, las que se relatan desde los lugares más institucionalizados y más ligados al Estado, si se quiere, en estos últimos años, y las otras. Entonces, también como un modo de resistir a esos acercamientos que no son solamente por parte de privados, digamos, sino también por parte del Estado, es que nos gusta pensar el archivo como, y esta disposición permanente de los materiales para quien quiera acceder a ellos, como un bien común en el sentido de estar disponible y de espacio de resistencia a esos cercamientos y privatizaciones. Y bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, creo que me pasé, pero para terminar, decir que nos interesa también resaltar que el archivo, y como ya bien dijeron Belén, Laura y Marcelo antes, queremos correrlo de ese lugar de ser un acervo de materiales, y en esto nos interesa traer esta categoría que trae Betkovich en su trabajo sobre los archivos y sobre los archivos lésbicos en particular, de pensarlos como no solo archivos de objetos, sino como archivos de sentimientos, ¿no? Nosotras queremos poner a disposición la multiplicidad de existencias, la multiplicidad de expresiones del activismo lésbico, como para que cada quien que se acerque al archivo haga su propia interpretación y construya y reconstruya esa historia y se inscriba en esa genealogía desde el lugar que le permita construir esto que ponemos a circular, pero también lo pensamos como un archivo de sentimientos, ¿no? Allí también nosotras encontramos que está la celebración de nuestras luchas, que está el duelo de nuestras muertas, que está los múltiples lugares donde podemos resignificar nuestra existencia, nuestras resistencias y toda la potencia tortillera a la que hace alusión el nombre. Así que bueno, hasta ahí y dejo la palabra. Muchísimas gracias, Gaby, y muchísimas gracias a todos y a todas para compartir estas experiencias de archivo y activismo. En el programa teníamos como comentarista Diego Sempol, pero surgió un problema, entonces Diego no pudo estar aquí. Y tenemos más o menos 15 minutos y somos 60 personas. Entonces yo dejaría las palabras a quien quiere hacer preguntas o comentarios, pueden usar la función de levantar la mano
en Zoom y vamos a abrir el debate y las preguntas. Vida Moreno. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo les va? Saludo a todos desde Lincoln, provincia de Buenos Aires. Bueno, nada, quería comentarles que la idea de por ahí inscribirnos en este panel es un poco tener asesoramiento, porque bueno, en Lincoln el año pasado fundamos un espacio que es para la diversidad. Y bueno, a raíz de eso empezamos a hacer acciones referidas a la diversidad, empezamos a hacer implementación de cupo laboral y supervisación, y bueno, nada, entre todas las cosas que vamos llevando adelante, uno de los objetivos del área es también empezar a dejar registro de la historia del colectivo LGBT, ¿no? En el distrito de Lincoln. Y bueno, nada, comentarles que también en su momento formé parte de una organización civil antes de estar desde el lado del Estado, que trajo la muestra, el archivo de la memoria trans, al MUBAL, que es un museo que tenemos acá en Lincoln, y que nada, que en su momento tuvo visitas, y me gustaría poder volver a traerlo. Sé que esto habla de información para poder armar los archivos, pero bueno, una de las cosas que también me inquieta es poder bajar el dispositivo de vuelta para poder bajar la muestra. Y bueno, nada, la información que nos dieron para mí es nueva, pero es muy contundente a la hora de poder querer empezar al menos a redactar y armar un archivo histórico en Lincoln del colectivo LGBT. Nada, soy una de las pioneras, en su momento fui pionero, antes de ser una persona trans, era un chico gay que con otras personas decidimos armar una organización civil y llevar adelante un montón de luchas y de causas sociales del colectivo, y bueno, logramos conquistar varios derechos, porque los derechos se conquistan, no se rodean, y bueno, nada, comentarles eso, mi voz era para eso nomás, para comentarles que fue muy buena la exposición, que nos sirve un montón para iniciar este archivo, y nada, también convocar el archivo de la memoria, el archivo de la memoria trans, para poder bajarlo y poder darle un espacio dentro de nuestro distrito para poder visibilizar esta construcción que hizo María Belén, y me parece re linda, re importante, y queremos darle lugar a nuestro distrito para visibilizar este archivo que armaron con las chicas. No tengo más nada para decir y felicitarles. Hay una pregunta muchas gracias, Vida. Hay una pregunta en el chat para Belén. ¿Se va a hacer una nueva edición impresa del archivo? Supongo que se refieren al libro. Sí, creo que sí. No, el libro no. Los libros es el único que está, y no lo vamos a sacar nuevamente porque lo tomamos como exposiciones. Como también fue vendido en preventa, las chicas lo tienen, que era lo que nosotras queríamos que les llegara a ellas. El resto de las personas que pudieron comprarlo se les dio la oportunidad cuando estaba a la venta físicamente gracias a la preventa. No, la intención era que las chicas tuvieran un libro con sus fotografías, y como son muy pocas, lo pudimos lograr con los primeros, con la edición de los 3000 libros. Cuando saquemos vamos a sacar otro libro que tenga más texto y no tanta fotografía como fue o sea, no, hay mucho más. Imagínense que ese libro fue creado en 3 años, con los primeros 18 acervos, hoy tenemos 45 acervos, entraron los hombres trans, o sea que ya está, o sea, esa etapa, ese capítulo de la historia ya está cubierto. Tenemos que hablar sobre dictadura, tenemos que hablar sobre hombres trans, hay mucho más para poder sacar, y creo que va a quedar como quien se perdió la exposición de los 3 meses del Conti. Le pueden haber hablado y se la perdieron, bueno, esto también el libro.
Salió una preventa, cuando saquemos el segundo libro van a apurarse, creo. No pensamos así, no lo pensamos comercialmente, lo pensamos como una obra y fue esa. Había una pregunta creo, de José López, que levantó la mano virtualmente, no sé si... No, gracias, ya me la contestaron, era sobre precisamente eso. También una producción de ese tipo es una obra más, también parte de, me parece excelente ese enfoque. Y bueno, ya que aprovecho para dar unas gracias enormes y tal vez preguntar en general a los organizadores, a quienes convocaron. En Centroamérica, en general, no solamente en el tema del activismo y de los derechos LGBTIQ, sino en todo, en medio ambiente, en desarrollo social en general. Cuando vemos los trabajos, las investigaciones, todo se centra en América del Sur y después un gran salto y hasta México. Y de repente República Dominicana y después Centroamérica es un vacío, ¿verdad? Por eso las gracias y preguntar si hay un planteamiento, una proyección de crear como una red latinoamericana y del Caribe de estas iniciativas. Nosotros estamos en época de dictadura. La dictadura no nos deja recibir fondos a las ONGs. Cada día estamos más limitados en el ejercicio de nuestro derecho, ¿verdad?, a ejercer la veeduría social. Y por lo tanto hacemos estos esfuerzos con lo que tenemos en la mano, ¿verdad?, con muchas limitaciones. Y en este sentido me parece sumamente importante contar con estos espacios de intercambio. Por eso nuevamente, así con un megáfono, ¿verdad?, con un altavoz, muchas gracias a Belén, a Laura, a Marcelo por esos primeros pasos, por abrir camino, ¿verdad? Y nada más, pues adelante, porque nos inspiran, son el viento fresco que necesitamos en temporada de dictadura. Gracias. No sé si me permites acotar algo, Daniel. No, es muy interesante lo que estabas diciendo, José. Mira, te digo, por ahí fíjate en la página del CEDINSI, como yo dije antes, mi activismo se desarrolló en América Latina. Y más o menos es un activismo de hace 15 años, o por ahí un poco más, y hay bastante material de cada uno de los países de Centroamérica en este archivo del CEDINSI, porque son países con activistas que yo he trabajado y que han colaborado. Ahora estamos trabajando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así que no te digo que es la historia completa del activismo en cada uno de los países de Centroamérica, pero sí hay bastante material para consultar. Perdón, solamente acaban de publicar un libro que resume los 100 años de diversidad sexual en Nicaragua. Un par de investigadoras norteamericanas y una nicaragüense norteamericana me van a enviar en físico y voy a intentar que en electrónico me lo puedan compartir las autoras para compartirlo con ustedes. Son 10 años, dilató la compilación de ese libro con testimonios de los 100 años últimos de diversidad sexual en Nicaragua. Muchas gracias. Después de los paneles intentaremos construir como una newsletter, entonces para quien quiera hacer circular material, intentaremos construir un espacio. Ahora vamos a pensarlo y espero que podremos hacerlo. Hay una pregunta de Julieta María. Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero agradecerles mucho por echar luz arriba de todos los archivos, que sin ustedes, personalmente, yo no hubiese podido enterarme de muchas cosas. Trato de participar de todos estos paneles porque es como que uno va agarrando como todas las hojitas de un gran árbol y la historia se va como construyendo con un poquito de la voz de todos. Quería preguntarles a los que quieran contestar, si desde su lugar de archivistas y habiendo hecho todo este trabajo, piensan que hay algo importante para mantener la existencia del colectivo hoy por hoy desde el punto de vista de los creadores de imágenes.
Yo creo que no, que por supuesto por supuesto falta mucho. Y creo que si bien el trabajo de archivo se está haciendo, creo que hay que mantener esa existencia y que hay que darle más lugar visual a las imágenes de todos los colectivos. Y quería saber si, habiendo hecho este trabajo de mirar para atrás y de ir recolectando imágenes, les parece que hoy por hoy, en la actualidad, hay algo importante para hacer, como más allá de que obviamente todos queremos que haya más diversidades en la publicidad y en la parte visual de las vidas de las personas, si les parece que hay algo importante que podemos hacer desde el punto de vista de los creadores de imágenes, fotógrafos, artistas visuales en general, como para mantener esa existencia y darle cada vez más fuerza. Marcelo. Una vez, perdón, ¿no? Seguro que Belén y Gaby y Laura también tienen algo para decir. No, yo una recomendación que haría, y sobre todo quienes producen, hacen producción visual, es, por favor, traten de consultar los archivos. Hace unas semanas, en el Festival de Bafisi, se presentó una película bellísima, bellísima, sobre sexo y revolución, la historia del FLH. Y la película repite un error, que para eso están los archivos, repite un error histórico con la fundación de la primera organización en América Latina y en Argentina, que es la organización Nuestro Mundo. Repite un error histórico que se repite una y otra vez, que fue fundada en el año 1969, cuando en realidad fue fundada en 1967. Entonces, esto es lanzarse a hacer proyectos gráficos, lanzarse a hacer proyectos sin consultar los archivos, y es fundamental. Nosotros, yo personalmente trato de colaborar y en forma gratuita y sin pedir nada más que el crédito del archivo con cualquier proyecto que se inicie. Por ejemplo, la película El puto inolvidable sobre la vida de Carlos Jáuregui, la hizo un director que cuando le propusieron hacer esa película no sabía ni siquiera quién era. Siendo él gay, no sabía quién era Carlos Jáuregui. Es un trabajo de nosotros, quienes hacemos archivo y guardamos la memoria, poder brindar los materiales para que alguien que no sabe de quién está haciendo la biografía, lo sepa, aprenda y comprenda. O sea, el archivo es un acervo fundamental, sobre todo para quienes hacen difusión y para quienes hacen producción gráfica y en video. Yo creo que tenemos que estar pensando de que lo que estamos haciendo constantemente en futuro va a ser parte de un archivo. O sea que lo que estamos trabajando hoy, empezar a archivarlo, porque de acá a unos años va a ser parte de un archivo. Antes de empezar a la reunión estábamos diciendo de que los archivos estamos trabajándolos desde la parte analógica, desde los papeles y desde la fotografía cuando era analógica el sistema, pero hace alrededor de unos 15, quizás 20 años que estamos pasando todo a digital, o sea que también va a ser un cambio a los archivos y una nueva etapa de cuando pasemos a los archivos con la construcción de estos últimos 15 años, que dentro de 10 años van a ser 25 años de historia. Entonces, sabiendo de que vamos, porque yo, por ejemplo, en mi momento, yo no sabía lo que estaba haciendo y muchas veces nunca junté de las cosas que hacía. En un momento me puse a juntar, después los allanamientos hacía que perdiéramos las cosas. Pero si estuviéramos conscientes de lo que hoy estamos haciendo, mañana es pasado y es para poder guardar, eso también es una cuestión de que si las empresas, los lugares que son particulares, los que son generadores de contenido, también generan sus propios archivos, esto va a ser toda una construcción colectiva a futuro, no dependiendo solamente de las 4 o 5 personas que nos pusimos a juntar cosas. Si todos empezamos a hacer lo mismo, se podría llegar a hacer una gran construcción de un gran archivo. Quería agregar algo. No, simplemente a veces también hay que trabajar con la idea de que un material pequeño o efímero también es parte de la memoria, y no sé, la gente que está rodeando, a quienes trabajamos, vamos a una marcha, vamos juntando papeles, y a veces quienes donan, en ese sentido quiere decir que Marcelo es medio un donante estrella, porque no solo lo que donaba era riquísimo, sino que venía con ya una clasificación
Así que bueno, eso es ideal, pero a veces hay que contarle a la gente que un papel, algo entra, es fundamental, está bueno que lo donen, que nos llamen, o que por cualquiera de los archivos amigos, digamos, para guardarlo, preservarlo, aunque no sea un gran fondo, aunque no sea una gran colección. Y efectivamente se va haciendo al mismo tiempo que pasa la historia misma, no es solamente hacia atrás, sino también en el presente. Y efectivamente lo que decía Marcelo de la posibilidad de la necesidad de volver a los archivos, además como potencia de la lucha presente, porque el archivo también da esa memoria de los problemas que ya se enfrentaron, de las imágenes que ya sucedieron, de las alianzas que se hicieron y se deshicieron, y eso es fundamental para potenciar lo que pasa hoy. Y por eso ahí compartí en el chat este webinar del que les hablaba, porque sí, hay una paradoja de lo digital, subimos material, pero después es como un mar de materiales que no consultamos. Entonces a veces hacen falta un poco de paciencia de alguna que otra herramienta para sentarse y saber buscar o aprender a buscar. Y en ese sentido ese video quizás pueda ayudar, y también a personas que están construyendo un archivo, como contaban recién en Lincoln, que bueno, nuestra idea es que si podemos aportar ese proceso, no solo Marcelo y yo que estamos acá, sino gente que de verdad es profesional del archivo, yo la mencioné a Eugenia Cid, que pueden capacitar, asesorar, horrible capacitar, pero no, asesorar o acompañar el proceso de construcción de archivo. En este sentido, un archivo tiene que ser cualquier cosa menos imperialista, ¿no? Quiero guardar absolutamente todo, ¿no? La ambición de guardar todo es para preservarlo, pero la idea es que si no lo guarda potencia, lo guarda el archivo trans, lo guardan otros archivos que no están acá, no solo en Buenos Aires, etcétera. Así que bueno, por nuestra parte, abierta la posibilidad de escuchar y de compartir lo que tengamos a mano con este proceso que estamos llevando de manera colectiva, además. Sí, yo, dos cuestiones que tienen que ver con lo que planteaban, obviamente, recién los compañeros, un poco tomando la pregunta de Julieta de recién, me parece que está todo por hacer, porque de hecho las imágenes que tenemos a disposición, las representaciones que siguen estando disponibles para quien no tiene un recorrido reflexivo y crítico y una mirada, me disculpo, pero está pasando un camión con un altavoz cerca, espero que no moleste el sonido. Pero digo, quienes se acerca sin una mirada crítica, construida, con todo el trabajo, ¿no? Y el tiempo, la energía, los encuentros y desencuentros que eso supone, lo que tiene disponible es lo mismo de siempre, es más de lo mismo, quizás algún poco más de corrección política, porque hay cosas que quedan bien, son presentables y hay que tener, pero las imágenes creo que mayormente las de circulación así masiva y las que están disponibles son las mismas de siempre. Entonces me parece que ahí está todo por hacer para quienes trabajan justamente con lo visual, y ahí está, bueno, la posibilidad de, justamente lo que decía Marcelo, recurrir a estos archivos, cuáles son esas imágenes que estamos poniendo a disposición, quienes estamos haciendo este trabajito de recopilarlas, juntarlas y ponerlas a circular, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, algo que a nosotras nos preocupa un montón es lo que decía Laura recién, pareciera que con este auge de lo digital y que todo circula por redes, tenemos siempre acceso a todo y todo va a estar disponible siempre. Y de hecho con lo que nos encontramos es que es todo mucho más efímero, todo se pierde, es mucho más difícil al día siguiente recuperar esa actividad que se organizó y se puso a circular el sábado. El domingo ya es una maraña de cuestiones que están circulando y que entonces están allí, pero están mucho más inaccesibles de lo que quizás estaban antes, ¿no? Entonces, tener esta sensibilidad, ¿no? De ir quedándose, no sé, la captura de pantalla, esas herramientas que por ahí nos da Facebook e Instagram, que son un horror, pero que nos permiten esto, ¿no? Estar conectados hoy. Bueno, el guardado y el guardado y el hacérselo llegar a estos lugares, espacios como los que estamos hoy aquí y otros,
que los van a preservar, ¿no? Que los van a cuidar y que van a hacer que estas imágenes se sostengan en el tiempo, porque lo que se pierde es mucho más de lo que queda, creo yo, y realmente para quienes estamos como preocupados por sostener esta memoria, ¿no? Y construir estas genealogías, es doloroso ver que eso sucede, ver que esto que sucedió el sábado no podés descuidarte un segundo porque ya el otro día no está. Entonces, bueno, tener ese cuidado y hacernos llegar estos registros a quien sea, al archivo que sea, ¿no? Porque lo importante es que estén y que bueno, se multipliquen los archivos en todo caso. Pero tener esta sensibilidad como para no dejar que eso se pierda, ¿no? Porque creo que si hay algo que hicieron muy bien las redes es hacernos creer que estarán allí, que todo estará allí para siempre, y justamente la operación es la opuesta, ¿no? Todo se pierde mucho más rápidamente. Entonces hay que ejercitar, me parece, hacer este ejercicio de construir memoria todo el tiempo, por lo que decía Belén, esto que estamos haciendo hoy, mañana es historia, entonces, y es parte de este movimiento, de esta lucha y esa experiencia que si no la recuperamos, se pierde. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, el tema del, creo que en español se diga nacido digital, y también el tema que el archivo no es solo lo que pasó, sino es una proyección en el futuro. Entonces, ¿qué queremos que pase en el futuro, que se transmita? Hay otras preguntas, pero nos pasamos un poco el tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es recolectar unas o dos preguntas que hay en el chat, y si alguien quiere enviarme preguntas para los panelistas, voy a enviarlas a los panelistas. Entonces quiero agradecer todas y todos por este encuentro, y vamos a subir la grabación la semana que viene. La semana que viene tenemos también otro panel con Javier Fernández Galeano, Santiago Joaquín Insausti y Mario Peceni, sobre redes y memoria transnacionales en el activismo LGBTQ. Y quien quiere participar, voy a enviar el link otra vez, porque parece que hay un problema técnico en el link que envié ayer. Entonces, muchas gracias a todos, todas y todes, y para quien está la semana que viene, nos vemos la semana que viene.